Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Aquí nos adentramos en los callejones oscuros de la historia para buscar esos eventos que nos hacen decir ¡venga ya! ¿De verdad pasó esto? El protagonista de hoy es un tipo increíble. Fijaos. Hoy en día, con uno solo de sus cuadros, podríais compraros un palacio en Madrid, pero cuando estaba vivo, el pobre no ganaba ni para pagarse un café con leche. Imaginad la escena. Un genio capaz de cortarse su propia oreja y envolverla para regalo. Alguien que buscaba la felicidad comiéndose tubos de pintura amarilla. Pero ¿sabéis qué encontraron en su bolsillo cuando se suicidó? O lo que es más importante, ¿por qué alguien se pegaría un tiro, volvería caminando a casa y seguiría fumando su pipa tan tranquilo? Si estáis listos, vamos a sumergirnos en la tragicómica historia de Vincent Van Gogh, el mayor fracasado y a la vez el mayor héroe de la historia del arte. ¡Vamos allá! Nuestra historia comienza en un pueblo gris y lluvioso de Holanda. Olvidaos del sol abrasador de España o de la alegría de Andalucía. Aquello era la capital de la depresión. Vincent empezó la vida perdiendo 1-0. ¿Por qué? Pues porque le pusieron el mismo nombre que a su hermano mayor, que había muerto antes de que él naciera. Pensadlo un momento, vas a la iglesia cada domingo y te quedas mirando una lápida con tu propio nombre escrito. Eso es un guión de película de terror, ¿no os parece? Quizá por eso su cabeza nunca funcionó de manera normal. De joven, Vincent metía la pata en todo lo que hacía. Primero, trabajó en la galería de arte de su tío, pero lo despidieron. ¿La razón? Le decía a los clientes: no compréis este cuadro, tenéis un gusto horrible, esto no es arte, es basura. Es como si hoy en día un agente inmobiliario le dijera a un cliente: ni se te ocurra comprar esta casa, los cimientos están podridos. Después dijo: me voy a dedicar a Dios, y decidió hacerse predicador. Se fue a Bélgica a dar sermones a los mineros, pero nuestro amigo se lo tomó demasiado en serio. Regaló su abrigo, sus zapatos e incluso su comida a los mineros. Él mismo acabó durmiendo sobre paja. La dirección de la iglesia lo miró y le dijo: hijo, somos cristianos, vale, pero tú has entendido todo mal. Tanta pobreza daña nuestra imagen. Y lo echaron por ser demasiado religioso. Sí, lo despidieron de la religión. Llegados a este punto, Vincent tenía 27 años, estaba sin trabajo, sin oficio, y era la oveja negra de la familia. Y entonces se le ocurrió esa idea brillante: ¡voy a ser pintor! No tenía formación, no sabía dibujar ni un monigote, pero tenía algo dentro, tenía ese duende, esa pasión de la que tanto hablamos nosotros. Su hermano Theo, o sea, su patrocinador financiero, le dijo: vale, hermano, te mandaré dinero, pero por favor, centra la cabeza de una vez. Sin Theo, Vincent probablemente habría muerto de hambre. Theo es el hermano más paciente de la historia. Deberían hacerle un monumento. Los primeros cuadros de Vincent eran todo lo contrario a una fiesta española. Oscuros, tristes y llenos de campesinos que solo comían patatas. Si miráis su famoso cuadro, Los comedores de patatas, veréis algo curioso. No parece que estén comiendo patatas, parece que se están convirtiendo en patatas sin color, sin alegría, solo marrón y negro. Es como si mezclaras las pinturas negras de Goya con un documental holandés deprimente. Vincent enseñaba estos cuadros y decía: mirad, he pintado a los campesinos en su estado puro. La gente le respondía: Vincent, esto da miedo. Si cuelgo esto en mi cocina, se me quita el hambre. Y salían corriendo. En aquella época nadie pensaba que fuera un genio. Todos estaban de acuerdo en que era el rarito de la familia. Pero esperad, que esto es solo el principio. Dentro de poco se irá a París y las cosas se convertirán en un caos lleno de color. Vincent se hartó del gris de Holanda y tomó una decisión radical: mudarse con su hermano Theo al corazón del arte, a París. Pero decidió hacerlo sin avisar. Un día, Theo llegó a casa del trabajo y se encontró a su hermano en el sofá.
con aspecto desaliñado, fumando en pipa y diciendo: «Sorpresa, he llegado y voy a invadir tu estudio». ¿Os imagináis la cara de Theo en ese momento? Probablemente se sintió como un torero encerrado en la misma habitación que un toro bravo. En aquella época, París era la pura movida del arte. Los impresionistas estaban arrasando con todo. Monet, Renoir, Pissarro... Estos tipos bailaban con la luz. Mientras tanto, Vincent seguía pintando patatas de color barro. Pero un día entró en una galería, vio los colores brillantes y vivos de los otros pintores y su cerebro hizo clic. Se dijo a sí mismo: «Madre mía, resulta que el color existe». Desde ese momento tiró el color negro de su paleta a la basura. Fue como pasar de ver una televisión antigua en blanco y negro a una transmisión en 4K a todo color. Además, en París había una fiebre por el arte japonés. A Vincent le encantaron esos grabados. Decía: «Estos tíos no usan sombras, los colores son planos». Le fascinó. Pero lo que realmente impactó a Vincent en París fue la absenta. Ya sabéis, la famosa hada verde. Para los artistas de la época, aquello era como beber agua. Una bebida con muchísimo alcohol, que provocaba alucinaciones y te volvía loco poco a poco. Vincent ya vivía al límite, pero con la absenta. Cruzó la frontera y se fue de picnic al jardín de la locura. Su carácter era tan extraño como sus cuadros. Hablaba demasiado, bebía demasiado, discutía con la gente y vestía fatal. Mientras otros pintores se sentaban en cafés elegantes, Vincent iba con un mono de obrero, le faltaban dientes y gritaba teorías sobre el arte. Se juntaba con artistas como Toulouse-Lautrec, pero nunca llegó a ser el chico guay del grupo. Más bien era como ese tipo raro al que nadie invita a la fiesta, pero que aparece de todos modos. Con el tiempo, el cielo gris de París y la vida urbana empezaron a ahogarlo. Él quería sol, buscaba una luz intensa como ese sol abrasador de España, y dijo: «Tengo que irme al sur». Se montó una utopía en la cabeza: el estudio del sur. Soñaba con que los pintores vivieran en comuna, produjeran arte juntos y bebieran vino. Básicamente, se imaginó una comuna hippie. Así que dejó atrás París, dejó a Theo y las noches de absenta, y puso rumbo al sur de Francia, al pueblo de Arles. Mientras iba en el tren, probablemente solo tenía una cosa en mente: amarillo. Necesito más amarillo. Lo que no sabía es que ese sol amarillo que tanto buscaba acabaría consumiéndolo hasta las cenizas. Al llegar a Arles, Vincent alquiló la famosa Casa Amarilla para crear esa casa de artistas con la que tanto soñaba. Era una casa puramente mediterránea, amarilla por fuera y blanca por dentro. Vincent estaba tan emocionado que se gastó casi todo el dinero que le enviaba Theo en pinturas y en decorar la casa. Él sobrevivía a base de pan duro y café, pero no le importaba. La casa tenía que estar perfecta porque esperaba una visita muy especial: Paul Gauguin. Gauguin era el artista de moda en aquella época. Un tipo arrogante, con una actitud de «aquí mando yo». Vincent lo admiraba casi hasta la obsesión. Pero la realidad es que Theo tuvo que sobornar a Gauguin. Le dijo: «Si vas a vivir con mi hermano, te pagaré». Así que básicamente este fue el primer proyecto de compañero de piso pagado de la historia. Cuando Gauguin llegó, Vincent estaba que no cabía en sí de gozo. Llenó las paredes con sus cuadros de girasoles. Parecía un enamorado preparándose para una cita de San Valentín. Pero poner a estos dos juntos fue como encerrar a un perro y un gato en la misma habitación. Había una tensión digna de un clásico. Un Real Madrid contra Barcelona. Gauguin le decía con soberbia: «Yo pinto desde mi imaginación, tú solo copias lo que ves, eso es muy simple». Y claro, Vincent se sentía humillado. Vincent era una bomba emocional a punto de estallar. Uno era ordenado y calculador, el otro el caos en persona. Salían a beber juntos, sí, pero al volver a casa, las peleas sobre arte eran brutales. Gauguin escribía cartas diciendo: «Me quiero ir de aquí, este tío está loco». Y Vincent, aterrorizado por la idea de que lo abandonaran, perdía la cabeza aún más.
Y entonces llegó esa noche infame. El 23 de diciembre de 1888. Durante una discusión, Vincent apareció con una navaja de afeitar en la mano. Gauguin se asustó tanto que huyó de la casa y pasó la noche en un hotel. Vincent, lleno de rabia y desesperación, volvió la navaja contra sí mismo. Se puso frente al espejo y, quizás para callar las voces en su cabeza, ¡se cortó la oreja izquierda! Bueno, algunos dicen que fue solo el lóbulo, otros que la oreja entera. Pero ya me entendéis. Y aquí viene la parte que parece sacada de un culebrón de televisión. Envolvió la oreja cortada en papel de periódico, fue al local donde solían beber y se la entregó a una mujer llamada Rachel. Le dijo: guárdalo, es un recuerdo mío para ti. Imaginad la escena. La pobre mujer abre el paquete esperando quizás una joya y se encuentra una oreja ensangrentada. Sin duda, esta puede ser la peor técnica de ligar de toda la historia. A la mañana siguiente, la policía encontró a Vincent en la Casa Amarilla, inconsciente, en medio de un charco de sangre. Y Gauguin dijo: hasta aquí hemos llegado. Hizo las maletas, tomó el primer tren a París y nunca más volvió a ver a Vincent. El estudio de la hermandad que Vincent había soñado se había convertido en una sangrienta casa del terror. Tras el incidente, la gente de Arles se rebeló. Empezaron a decir: no queremos a ese loco pelirrojo aquí, asusta a nuestros hijos. E incluso recogieron firmas para echarlo. ¿Os lo podéis creer? Hoy en día le levantan estatuas para atraer turistas. Pero en aquel entonces faltó poco para que lo persiguieran con antorchas. Desesperado, Vincent se internó voluntariamente en el psiquiátrico de Saint-Rémy. Era un lugar triste, un antiguo monasterio reconvertido, con rejas en las ventanas. Pero aquí empieza la gran ironía. Fue en ese manicomio donde Vincent creó sus mayores obras maestras. Los médicos le dejaban pintar, porque cuando no lo hacía, hablaba solo o intentaba lamer el polvo del suelo. ¿Os suena La noche estrellada? Sí, esa pintura que todo el mundo tiene en la funda del móvil o en una taza. Pues bien, la pintó mirando a través de los barrotes de su ventana en el hospital. Esos remolinos en el cielo, esas estrellas girando, no eran solo una decisión estética, eran la tormenta que Vincent tenía en el cerebro. Ese cielo giraba como la falda de una bailaora de flamenco. Era su propio caos visualizado. En esa época, sus crisis empeoraron. Cuando le daban los ataques, perdía el conocimiento y se volvía agresivo. Y aquí viene el detalle más tragicómico y un poco asqueroso. Vincent empezó a comerse los tubos de pintura, especialmente la pintura amarilla. ¿Por qué? Porque para él, el amarillo era el color de la felicidad. Intentaba llenar su tristeza interior comiendo felicidad, aunque fuera tóxica. Era como un niño que se traga piedras para que no le duela la barriga. Los médicos tuvieron que quitarle las pinturas diciéndole: Vincent, esto no son tapas, es veneno. En el hospital, rodeado de los gritos de otros pacientes, él dibujaba en silencio cipreses, olivos y el jardín. Se sentía como un Don Quijote. Luchaba contra enemigos imaginarios, pero su única arma era un pincel. En las cartas a su hermano Theo escribía: estoy aquí entre locos, pero la verdadera locura está en el mundo de fuera. Y quizá tenía razón. Mientras la gente fuera corría detrás del dinero y el poder, él solo intentaba capturar el color morado de una flor. Después de un año, salió del hospital. Dijo: creo que ya estoy curado. Pero en realidad, solo era la calma antes de la tormenta. Se dirigió a su última parada, el pueblo de Auvers-sur-Oise. Allí le esperaba el Dr. Gachet. El Dr. Gachet era tan peculiar como Vincent. Era un experto en melancolía, pero él mismo estaba profundamente deprimido. Ya sabéis el dicho: Dios los cría y ellos se juntan. Vincent miró a su médico y escribió: este tipo está más enfermo que yo. Y así, la escena final se acercaba. En los últimos 70 días que pasó en Auvers, pintó 70 cuadros. ¡Un cuadro al día! Trabajaba como una máquina. Pintaba campos, la iglesia, el retrato del doctor.
Pero sobre esos campos de trigo amarillo ya volaban cuervos negros. Eran el presagio de su muerte. Igual que un toro bravo siente su final en la arena de la plaza, Vincent sabía que su hora había llegado. Domingo 27 de julio de 1890. Cogió sus materiales y se fue a ese famoso campo de trigo. Los cuervos volaban sobre su cabeza. Sacó un revólver de su bolsillo. Su intención era dispararse al corazón para acabar con todo ese dolor. Pero ya conocéis a Vincent. Igual que estropeaba todo lo que intentaba en su vida. Ni siquiera el suicidio le salió bien. Apretó el gatillo, pero la bala no dio en el corazón. Rebotó en una costilla y se le quedó clavada en el estómago. No murió, solo se desmayó. Cuando despertó por la noche, herido y cubierto de sangre, volvió caminando a la posada. Sí, caminó a casa con una bala en el estómago. Subió a su habitación, se tumbó en la cama y encendió su pipa. El dueño entró y le preguntó: «Vincent, ¿qué ha pasado?». Y él, con total calma, respondió: «He intentado matarme, pero creo que tampoco he sabido hacerlo bien». Los médicos llegaron, pero no pudieron sacar la bala. Theo llegó corriendo en cuanto recibió la noticia. Vincent agonizó durante 2 días en los brazos de su hermano. En sus últimos momentos, como un lamento final, susurró sus famosas últimas palabras: «La tristesse durera toujours». La tristeza durará para siempre. Y cerró los ojos. Tenía 37 años. En su bolsillo encontraron una carta para Theo que nunca llegó a enviar. A su funeral solo fueron unas pocas personas. Cubrieron su ataúd con esos girasoles que tanto amaba. Theo quedó destrozado tras la muerte de su hermano mayor. Estaba tan triste que murió solo 6 meses después. Hoy descansan uno al lado del otro. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? En vida solo vendió un cuadro y se lo compró la hermana de un amigo por pena. Hoy sus cuadros se venden por 100 millones de dólares. Los bancos y museos gastan fortunas para proteger sus obras. Los mismos que lo echaban por ser un borracho, sucio y loco, ahora lo llaman gran maestro. Si Vincent se levantara de su tumba hoy y viera una subasta, probablemente sonreiría con esa mueca tragicómica y diría: «Estáis todos locos. A mí solo me gustaba el color amarillo». Y seguramente pediría una copa de absenta. Esta es la historia de Vincent, amigos. El genio triste que se cortó la oreja, comía pintura, buscaba desesperadamente ser amado y solo se convirtió en el hombre más valioso del mundo después de muerto. Nos vemos en la próxima historia tragicómica. Cuidad vuestras orejas y vuestra salud mental. Adiós.